El feedback es dar tu opinión sobre otra persona para que mejore. Hay que dar el feedback negativo entre dos positivos, como un sándwich. Sé honesto y directo con tu feedback, sin endulzar la verdad. Estos son pésimos consejos. Hola a todos, soy José Carlos Gil. Después de casi 30 años de profesión y de todos mis aprendizajes sobre comunicación, creo que he descubierto el secreto sobre el feedback. El secreto que usan las personas que mejor feedback dan. Es un poco extraño porque es algo que está ahí para quien quiera verlo, pero pocas personas lo ven. Y me gustaría que estuviese también en el feedback que des a partir de ahora. A pesar de ser un secreto en abierto, veo que casi nadie lo usa. Yo lo descubrí años atrás y creo que parte de mis éxitos se deben a usarlo. La verdad es que me rompe el corazón cuando veo que alguien da feedback de la manera que hemos visto, cuando podría haber usado este secreto. Pero no lo usan. Y duele. Es como cuando alguien te pide que pruebes un plato y descubres que se han olvidado de poner la sal. Así que en este vídeo quiero aliviar el peso que siento compartiendo mi secreto contigo. En la primera parte de este vídeo voy a explicarte los problemas que tiene el feedback de la manera que mayoritariamente se da, incluyendo el feedback 360. Y en la segunda parte voy a explicarte qué puedes hacer para dar feedback correctamente. Vamos a ello. Cuando alguien dice que tiene feedback, en realidad lo que suele tener es una opinión. Pero es difícil para esa persona entender que eso es una opinión porque es su punto de vista y entonces parece la verdad. Por otro lado, la mayoría de las personas confunden tener más experiencia en algo o tener un rol con una responsabilidad, como por ejemplo ser manager, con estoy más cerca de la verdad que esa persona. Aquí va un ejemplo de ese tipo de feedback. Antonio, tenemos que hablar. Mira, he notado que en la presentación del lunes te costó responder a las preguntas del cliente. Y la verdad es que creo que deberías mejorar tus habilidades de comunicación con un curso sobre este tema. Esta expresión supone muchas cosas. 1. Supone que Antonio no es consciente de la situación que le traemos. 2. Supone que Antonio o el cliente también vieron la situación de la misma manera. Es decir, supone que hay una realidad compartida. Que todos los implicados lo vieron de la misma manera o que la realidad de la que se habla es objetiva, que no es opinable. Y 3. Supone también que la razón por la que le costó tiene que ver con sus habilidades de comunicación y que la solución adecuada es hacer un curso de comunicación. Como ves, hay un puñado de suposiciones en esa afirmación. Cuando alguien viene y nos dice: oye, déjame decirte algo sobre ti. De manera instintiva, algo dentro de nosotros no se acaba de conectar con esa idea. Y pensamos, ¿tú sabes más sobre mí que yo mismo? A mí ya me cuesta saber cosas sobre mí. Pero tú, que ni siquiera tienes acceso a mi cerebro, ¿sabes más sobre mí? ¿Seguro? Inevitablemente nos sentimos juzgados y nos desconectamos de lo que la persona nos está diciendo. Por otro lado, podemos caer en un montón de sesgos del pensamiento. Por si no lo conoces, un sesgo del pensamiento es una distorsión cognitiva que afecta a cómo interpretamos y procesamos la información, llevando a juicios y decisiones irracionales o inexactas. Todos los humanos podemos caer en estos sesgos con independencia de nuestras capacidades. Fueron estudiados y popularizados por los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman en la década de los 70. Su investigación les valió el Premio Nobel de Economía en 2002. Voy a citar únicamente dos sesgos muy comunes en los que podemos estar cayendo. El primero es el error fundamental de atribución. La tendencia a atribuir el comportamiento de las personas a características internas, subestimando la influencia de factores externos, como su rol o las condiciones del momento. Y el segundo es el sesgo de confirmación. La tendencia que tenemos a interpretar lo que vemos de maneras que confirmen nuestras creencias. Los problemas del feedback han sido estudiados en numerosas ocasiones. Tanto es así que existe un nombre para el efecto que se observa en él, el llamado efecto del evaluador idiosincrásico. Según los estudios, entre el 55% y el 71% de la variabilidad en el feedback de evaluaciones de rendimiento se debe a las idiosincrasias de la persona evaluadora. Es decir, nuestro feedback habla mucho más sobre cómo nosotros vemos el mundo que sobre la persona a la que le estamos dando feedback. Igual piensas, no pasa nada porque nosotros usamos Feedback 360. Agregamos todos los datos de muchas personas de manera que no tenemos los de uno solo y seguro que eso compensa todos los errores. Matemáticamente es cierto que agregar datos que contienen errores es una manera de reducir el error. Es algo que se usa mucho en el tratamiento de datos de sensores. En sistemas de navegación, los datos de múltiples sensores como GPS, giroscopios y acelerómetros se combinan para mejorar la precisión de la posición y del movimiento, compensando los errores individuales de cada sensor. Pero para que esa reducción del error sea posible, tienen que darse dos características de las mediciones que el feedback humano no tiene. La primera es que las mediciones deben ser independientes. Los humanos no se comportan como los sensores de un avión. Hablamos entre nosotros y nos influenciamos. Las personas que dan feedback sobre otra probablemente han hablado en innumerables ocasiones sobre esa persona o sobre temas que han influenciado en su valoración. Si trabajan juntas o se conocen, están constantemente influenciándose entre sí. Y la segunda es que las mediciones deben contener errores aleatorios. Los errores humanos no son aleatorios. Por ejemplo, todos los humanos caemos en los mismos sesgos del pensamiento. Antes he mencionado dos. Es decir, que lo que obtendríamos con un feedback 360 sería un agregado que seguiría reflejando o incluso amplificando muchos de los errores. Entonces, ¿está todo perdido? No está todo perdido. Vamos a ver ahora qué podemos hacer. Resulta que hay algo de lo que sí tienes la verdad.
de cómo tú vives las cosas. Hay cosas que pasaron en esa reunión de las que quieres hablar, que no tienen que ver con Antonio ni con el cliente. Tienen que ver contigo. Tenías preocupación por si el cliente había entendido la propuesta y sobre cómo iba a ser eso para ti o para los objetivos de la empresa. Y eso sí que es una verdad absoluta, porque tú eres la única persona que sabe lo que sentías en ese momento y lo que sientes ahora. Y de eso puedes hablar en tu reunión con Antonio. No sobre cómo es él, sino sobre ti. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué te sentías así? Los humanos no somos buenos diciéndoles a los demás cómo son, pero sí que somos excelentes en saber cómo han sido las cosas para nosotros. Si lo piensas bien, tiene sentido, porque tu cerebro es el único al que tienes acceso directo. Al cerebro del resto de humanos no tienes acceso. Nadie puede negar que nosotros estamos preocupados o por qué lo estamos. ¿Qué puedes hacer entonces? Empieza una conversación para, 1, entender cómo lo vivió esa persona y 2, expresarle cómo lo viviste tú. Resulta que cuando escuchas el punto de vista de Antonio, lo que vivió es que no le gustó un comentario del cliente que consideró muy fuera de tono, y eso hizo que no quisiera usar su conocimiento de ventas porque no quería trabajar con él. Y a partir de ahí, podrías iniciar la conversación sobre qué vais a hacer cuando esa situación se vuelva a dar, construyendo estrategias que estén bien para los dos. No trabajaremos con gente que no cumpla con nuestro código ético, lo haremos pero cuidando de algo. De esta manera puedes obtener una información muy completa de la situación sin tener que suponer cosas. En resumen, en lugar de decirles a los demás cómo son y qué tienen que hacer con un feedback, podemos empezar este tipo de conversaciones con cómo fue para nosotros y estar abiertos a que la otra persona nos exprese cómo fue para ella. Y a partir de ahí, tener una conversación para generar estrategias que cuiden tanto de cómo es para nosotros como de cómo es para la otra persona. Si este vídeo te ha aportado, me gustaría que me dejaras tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.